Dice en la palabra de Dios, en el libro de Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Muy buenas, estimado joven, me alegro que estés aquí con nosotros y tomes este tiempo para aprender y poner en práctica lo aprendido. El día de hoy tocaremos un tema, la cual son dos atributos de Dios y que al escucharlo tal vez dirás, ya los he escuchado, ya los sé, ya los he estimado, pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo. Y es que quiero tocar acerca de la misericordia y cuán justo es Dios para con nosotros en la humanidad. Y veremos 4 ejemplos de personajes bíblicos donde Dios mostró su misericordia y justicia para con ellos. Pero dime, joven, para ti, ¿qué significa la palabra misericordia? ¿Se te viene algún concepto? Quiero poner en claro este concepto, ¿verdad? Y tengo dos ejemplos. El primero dice, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y el segundo dice, cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Pero quedémonos con el primer concepto que dice inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Ahora veamos ejemplos de acciones donde Dios mostró su misericordia a estos personajes de la Biblia. Y espero que tengas tu Biblia a tu mano para así asegurar y corroborar dichas acciones. E igual tienes que tener tu manual listo para hacer el cuadro que se te solicita en dicho manual. Teniendo todo esto, comencemos con el primero. Número 1. El pueblo de Israel. Después de todo lo que pasó en la vida de José, un varón la cual Dios también mostró su misericordia por medio de él, por ejemplo, con sus hermanos, capítulo 50 de Génesis, tú lo puedes leer aparte. Llegamos a la muerte de Josué y el nacimiento de un libertador llamado Moisés, Génesis capítulo 2. Pero mientras él se está preparando, el pueblo de Israel clama por ayuda. Y quiero que vayas a tu Biblia, al libro de Génesis capítulo 2, versículo 23 y 25. Génesis 2, 23 al 25. Si ya lo tienes, perfecto. Si no, escucha. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Ahora, joven, no es que Dios se le haya olvidado lo que prometió, no, sino que Él es paciente y los pensamientos de Él no son los pensamientos de lo que tenemos de nosotros. Ahora, partiendo de Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25, vemos una lista de milagros a favor del pueblo de Israel. Vemos el cuidado que tuvo con ellos. Por ejemplo, vea Génesis capítulo 9, del versículo 4 al versículo 6. Génesis capítulo 9, del versículo 4 al versículo 6. Dice así, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que cada uno, perdón, de modo que cada, de modo que nada muera de los hijos de Israel. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. ¿Notas, joven, la misericordia que tuvo con Israel en ese incidente donde Dios toca con la plaga del ganado al pueblo de Egipto, pero con los hijos de Israel no tocó ningún ganado? Vemos la misericordia que Dios mostró en esa acción. Pero me dirás, ¿no crees, hermano, que es la misma condición que era con los egipcios? Eran seres humanos y ellos necesitaban también misericordia por parte de Dios. Pero recuerda esto, joven, que primero
Dios tenía una promesa con Israel y es su pueblo amado. O ponte a pensar en este ejemplo, joven. Gente mala quiere atentar contra tu familia. Gente que quiere hacer daño a cada miembro de tu familia y hostigue a tal grado que dirías o pensarías o suplicarías al Señor, ayúdame contra mi enemigo, o dale un castigo, o ayúdamele a que no siga hostigando a mi familia. ¿No crees que sería algo ejemplar? ¿O lo mismo dirían los hijos de Israel a los egipcios? Yo creo que sí. Segundo, el pueblo de Egipto no se llevaba con Israel, por eso los tenía como esclavos, sin importar género o edad, o, o quien quiera que sea, si tenía un puesto grande en Israel, él era esclavo. Y tercero, el pueblo de Egipto era idólatra, o sea, adoraba a dioses falsos, pero Israel confiaba y esperaba la ayuda de Dios. Y como te decía, joven, a partir del capítulo 2 de Génesis, versículos del 23 al 25, es el comienzo de la acción de la misericordia de Dios. Y quiero que vayas al libro mismo de Génesis 3, 1 y 2. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora vámonos del versículo 4 al versículo 10. Dice así: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jerseo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, joven, este versículo, ¿verdad?, es una antecesión a los grandes actos de misericordia que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Y abajo o ahorita mismo te menciono una gran lista de las misericordias que Dios tuvo. Recuerda la parte final del significado misericordia, joven. Dice: y ofrecer ayuda. Ahora veamos estas acciones y anotémoslos en tu manual en el cuadro que vas a hacer. Número 1. Las plagas de Egipto. Lo vemos en los capítulos 7, 8, 9 y 10 de Génesis. Número 2. Los israelitas cruzan el mar Rojo. Capítulo 14 del libro de Génesis. Dios manda maná. Capítulo 16 de Génesis. Agua de la roca. Capítulo 17 de Génesis. El becerro de oro. Capítulo 32 del libro de Génesis. Número 6. La promesa de Dios prometida. Capítulo 33 del libro de Génesis. Número 7. Jehová envía codornices. Capítulo 11 del libro de Números. Número 8. La revelación de Coré. Capítulo 16 de Números. Y por último, advertencia contra la idolatría de Canaán. Capítulo 7 de Deuteronomio. Ahora, joven, estos son algunos ejemplos de acciones donde Dios mostró su misericordia
al pueblo de Israel. Y hay mucho más, pero quedémonos con estos 9 para que pues tengan una idea de cuán misericordioso fue Dios con el pueblo de Israel. Ahora, vayamos al segundo ejemplo de personajes donde Dios mostró su misericordia, pero este no es un personaje, sino es una ciudad, el pueblo de Nínive. Creo que ya conoces esta historia, pero veamos la misericordia de Dios a este pueblo lleno de mucha maldad y comencemos con un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, a cual Dios lo llamó para pregonar. Eso significa publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Pero en vez de obedecer, sale huyendo de la presencia de Dios. El versículo 2. Ahora, llegamos al capítulo número 3, donde leemos el versículo 1 y 2 de Jonás, y quiero que lo busques. Jonás, capítulo 3, versículo 1 y 2. Si ya lo tienes, listo. Si no, escucha. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pero hay algo increíble por parte de las personas de este pueblo. Veámoslos en el capítulo 4 al versículo 8 de Jonás. Y dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba ahí diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ellos reconocieron que estaban mal, y mira la acción que conlleva esa condición. Versículos 9 y 10 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora, joven, podemos estimar la acción que esta ciudad hizo al volverse a Dios y arrepentirse de lo malo que estaban haciendo. Y tal vez sos muy observador y notaste que dice en su último versículo: se arrepintió. ¿Quién? Dios. Aquí tenemos una declaración notable de las Sagradas Escrituras en la que se presentó a Dios arrepintiéndose. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios se arrepintió? ¿Se arrepiente Dios? La palabra arrepentimiento, tal como fue usada en el Antiguo y Nuevo Testamento, significa principalmente un cambio de forma de pensar. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra metanoesen significa eso, precisamente, cambiar de opinión. Entonces surge la pregunta: ¿cambia Dios de forma de pensar, de opinión? Por eso este pasaje bíblico que dice Dios se arrepintió, tenemos que considerar cuidadosamente esta afirmación. Hay expresiones en la Biblia que son términos antropomórficos, es decir, que hay ciertos atributos del ser humano, como por ejemplo ciertos atributos físicos y psicológicos del hombre que se le atribuyen a Dios. Y estima esto, joven: la misericordia de Dios no está limitada por religión, sexo o color de piel de la persona. Las misericordias de Dios están tanto para aquel hombre tan malo, despiadado en este mundo, así como para con vos.
Contrario a nosotros que limitamos a mostrar misericordia a aquellas personas las cuales nos convienen o son estima a nosotros. Ahora, el personaje número 3, la cual Dios mostró misericordia, lo estimamos en la conversión de Saulo. Tal vez conoces esta historia o tal vez no, pero hago una introducción parafraseando en el libro de Hechos capítulo 8, donde se levanta un hombre la cual se llama Saulo. Era muy celoso y tenía odio por los cristianos de esa época. Su ambición era mucho que llevaba a ellos a la cárcel, los perseguía con tal crueldad. Igual en estos tiempos hay países y ciudades donde ser cristiano es un delito y te cuesta la vida. Pero llegamos en un momento donde lo vil y pecador, Dios lo cambia y lo hace útil para su obra. Y esto es lo que le pasó en el capítulo 9 del libro de Hechos. Te lo repito, joven, para que lo busques. Hechos, capítulo 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, joven, los versículos 13 al 16 vemos una gran acción o un gran cambio de la misericordia de Dios. Ahí ve lo mismo, ve en la Biblia. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento es escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Algo que me gustó, y hago un paréntesis en este versículo 16, joven, me llamó mucho la atención y me puso en qué pensar. ¿Cuánto padezco yo en el nombre del Señor? Sigamos. Como te dije anterior, joven, Dios usa lo inservible para volverlo útil. Y este gran varón hizo muchas cosas en el nombre del Señor Jesús. Y esto por medio de su misericordia. Ahora, el último ejemplo que vamos a tocar no es un personaje bíblico. Ahora, es una acción donde en el capítulo de San Lucas 23 al 32 al 34 vemos la historia de la crucifixión de Jesús. Y como te dije, este último ejemplo de personajes no es bíblico, somos nosotros. Cuando Jesús llegó a Gólgota, ya todo litigado, escupido, injuriado, abofeteado y cansado de tanto sufrir, le quedaban algunas cosas por padecer, como ser clavado y traspasado su costado. Pero hubo un momento donde dijo algo que a mi parecer me da mucho en qué pensar en mi vida personal e indiferencia a las cosas de Dios. Quiero que vayas al libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 34.
San Lucas 23, versículo 32 al 34. Dice así: llevan también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Pon tu vista en ese párrafo, joven. Dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo que a mi parecer que todos somos conscientes de nuestros actos, pero Jesús en ese momento mostró aparte de su amor, su misericordia a ellos, sabiendo que ellos no mostrarían arrepentimiento. ¿Y qué tal nosotros, joven? Somos los mismos que ellos. Muchas veces no hacemos lo que queremos. No oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos y nos da pesar o nos da muchas... no tenemos tiempo para ver una clase, la cual se nos es necesario. Pero su misericordia siempre está para con nosotros. Joven, ¿qué tal la justicia de Dios? Veamos lo que significa justo, y aquí entramos al segundo atributo. Como te dije en el tema principal es Dios es misericordioso y justo. Ahora toquemos la justicia de Dios. Dice el significado, que actúa con justicia. Muy corto, ¿verdad? Pero dice que actúa con justicia. La justicia humana, la justicia humana, la justicia humana es de doble línea y falsa. La justicia de Dios, así como su misericordia, no se reserva a nadie. Cada uno recibirá conforme a sus actos en esta tierra. Y con esto no digo que por ser buena persona vas a ir al cielo. Y es que no, joven, tú vas al cielo por recibir como tu único y suficiente Salvador en tu corazón a Jesús. Pero como te sigo mencionando, a recibir conforme a lo que hemos hecho, y al ver la justicia obrando en mi vida, me doy cuenta que no se le escapa nada a Dios. ¿Recuerdas los dos primeros ejemplos que te mencioné donde Dios muestra su misericordia a estos dos pueblos, joven? Pues déjame decirte algo que también mostró su justicia. ¿Te acuerdas de Israel? Que Dios les prometió una tierra prometida. Ahora mira lo que dicen en Números capítulo 20, versículo 12. Números capítulo 20, versículo 12. Dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Ahora, ¿ves la justicia de Dios? Israel se portó tan groseramente con Dios que les dijo a ellos: no van a pasar esta generación. Pero mira lo que también dice en Deuteronomios capítulo 34, versículo 4. Deuteronomios capítulo 34, versículo 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás de allá. Ahora, en este versículo vemos que ya Moisés ya está pronto a morir, y algo que Jehová hace es mostrarle la tierra que les juró y les prometió al pueblo de Israel. Pero tanto en el versículo 12 de Números capítulo 20, Dios dice que no va a entrar esa generación. Y en este versículo vemos que tampoco Moisés va a entrar a la tierra prometida. Solo va a entrar a la siguiente generación del pueblo de Israel. Entonces, tú dices, ¿es justo Dios para con este pueblo? Es justo Dios. Ahora, como te dije, Moisés y el pueblo de ese entonces no entró a la tierra prometida. Estimamos su desobediencia a Dios. Ahora veamos en el libro de Nahum 2 y 3.
¿Te recuerdas de Nínive, donde se arrepintió de su mal proceder? Ve a Nahum 2 y 3, donde el profeta Nahum profetiza la destrucción de esta ciudad. E imagínate que te mencioné atrás, donde Dios mostró su misericordia a ellos por haberse arrepentido. Pero estima esto, joven. ¿Por qué? Como te menciono, la justicia divina de Dios a nadie se le escapa. Y todos daremos cuenta a Dios. Y no te vayas a sorprender, joven, cuando estemos en el cielo o cuando estés en la presencia de Dios y veas a aquellas personas donde reciban premios. Y ojo, joven, eso es verídico y bíblico. Cuando estemos en el cielo, muchos cristianos y creyentes recibirán galardón y premios. Pero no te sorprendas tú, joven, por ver a aquellas personas que reciban, o no les preguntes a Dios delante de Él diciendo, ¿por qué ellos reciben más y a mí me da solo esto? Recuerda cuánto o cómo te dirigiste en este mundo. Ahora, terminamos con esto, joven, dando a entender que la misericordia de Dios sobrepasa todos los límites humanos. Igual forma, la justicia de Dios sobrepasa los límites humanos. La misericordia de Dios está para contigo, joven, pero de igual forma, como Dios es amoroso, misericordioso y deleitas esa sensación de misericordia, la justicia de Dios es fuerte, justa, verídica y sin doble línea, y es un difícil poder afrontarla. Con esto terminamos, joven, y esperamos que tú puedas entender y pienses en estos 4 ejemplos donde Dios mostró su misericordia, pero en los 2 primeros ejemplos mostró su justicia. Y en el tercero podemos decir que también mostró o muestra su justicia. Ahora hago un paréntesis aquí, joven, para la asignación que tienes con la tarea. Ahí te pido un cuadro. Ese cuadro tú lo vas a sacar de esta lección. Así que lo digo al final porque eso es necesario que veas toda la clase. Y esperamos en el Señor de que lo hagas bien. Así que aquí te dejo los 4 ejemplos que te mencioné. El pueblo de Israel, el pueblo de Nínive, la conversión de Saulo y nosotros. Esos son los 4 ejemplos. Y la misericordia que Dios hizo son las que te denoté. En el pueblo de Israel te di una lista. En el pueblo de Nínive fue la misericordia de no destruirlos. La misericordia que Dios hizo a Saulo fue de poder convertirlo y hacerlo creyente para su servicio y su buena obra. Y las misericordias hacia nosotros son las que vas a poner ahí, las cuales te da cada día. Entonces espero ser muy claro en esto, ¿verdad? Para poder entendernos bien. Y gracias por tomarte el tiempo, joven. Que Dios te bendiga.